continuar. Y y listo, cuando quieras. Ok, pues voy a hablar sobre mi tesis, que el título es El accidente en el ser viviente particular, una articulación del ser viviente y la casualidad a través de las nociones aristotélicas de principio, cambio y accidente. Y pues, siguiente. Da- Este texto surge después de haber leído un texto especializado en el tema del accidente. Es un texto de Amalia Quevedo y más o menos la estructura de la tesis que realicé sigue la estructura de los tratados aristotélicos, en donde Aristóteles retoma lo que se ha dicho sobre el tema que le interesa, hace un análisis sobre ese texto, mm, después rescata los elementos que le parece que tiene sentido dentro de aquello de lo que va a hablar, y a partir de eso genera su discurso. Yo acá estaba muy interesado en cómo se daba lo accidental, ahorita voy a explicar un poco de eso, que es en los seres vivos, y por azar, un tanto azar, llegué a este texto, se supone que es un estudio unitario sobre el ser por accidente en Aristóteles. Entonces, ahora sí, la siguiente diapositiva. Y está dividida la exposición en tres partes. La primera es esta, la propuesta de Amalia Quevedo, para adentrarnos un poco en lo que es el ser por accidente. Y la siguiente diapositiva. Ah, este meme no sé si vaya a quedar en corte final de la exposición. Espero que sí, nada más para ver la reacción. Y lo que pasa es que tenemos en el texto de Amalia Quevedo las tres formas en las que se ha hablado del accidente. La, um, la palabra que usamos en español, la noción en latín, que es per accidens, y la noción en griego, que son katasymbebekos, aunque sí hay una diferencia entre cada una de estas. La verdad es que a lo largo del texto los matices son muy pequeños y a veces la autora pasa de uno a otro, casi como si fueran sinónimos. Ella dice en uno de los capítulos que se decanta por usar per accidens. Uh, la verdad es que no entiendo como por qué dice eso si ya ha manifestado que hay una unidad en los tres, entonces ¿por qué no usar accidentes si el texto está escrito en español? Pero bueno, yo acá si de repente aparece un katasymbebekos o per accidens o accidente, pues estamos hablando básicamente como de lo mismo. Y siguiente diapositiva. Y bueno, el texto de Amalia Quevedo habla sobre que Aristóteles reconoce que hay cosas en el mundo, de estas cosas, algunas son por sí y algunas son por accidente. Estas que son por accidente son contingentes, es decir, no son necesarias, no siempre suceden igual y no siempre suceden. De esto que no siempre sucede igual, lo que Aristóteles remarca es que es imposible el conocimiento de lo que no es necesario. Y siguiente diapositiva, por favor. Y un ejemplo de esto es la lluvia. Dentro de la lluvia, aunque la lluvia como tal no es una cosa, pero es una cosa que se da en la naturaleza, no es un suceso. Dentro de la lluvia podemos entender que es necesario que el agua o las gotas caigan del cielo hacia el suelo, que se precipiten. Eso es necesario. Sin embargo, no es necesario que llueva, por ejemplo, el 2 de abril a las 11:25 de la mañana en Cuautitlán Izcalli, por decir algo. No, no es necesario que llueva donde hay árboles. Um, en realidad, esto no está determinado por una causa, y debido a que no hay una causa que nos determine por qué llueve en ese lugar a esa hora, en ese preciso momento, y con esa cantidad de agua, no podemos tener un verdadero conocimiento sobre este tipo de circunstancias. Siguiente diapositiva. Y entonces, lo que dice Amalia Quevedo es que la tradición, como la línea entre lo que es por sí y lo que es por accidente, no es muy clara porque no se puede hacer ciencia de lo que no es necesario. Entonces, Amalia Quevedo nota que la división no es muy clara y que la tradición ha confundido algunas cuestiones, y se preocupa porque dice justo esto: si se desatiende el ser por accidente o el ens per accidens, se acaba por malentender toda la filosofía aristotélica. Y una consecuencia de esto es que se cree que la filosofía aristotélica es determinista. Se reduce todos los entes del mundo a que son por necesidad, cuando claramente Aristóteles reconoce en algunos tratados que hay cosas que no suceden por necesidad. Entonces, por eso surge esta idea de generar un estudio unitario. Y, siguiente diapositiva, por favor. Y entonces se pregunta, ¿cómo tener conocimiento de algo de lo que no se puede hacer ciencia? Y la forma en la que encuentra ella de
responder esto es, dice, bueno, una cosa es el accidente que se da en el mundo y otra cosa es la noción de accidente. Dice, tal vez no podemos hacer ciencia del accidente como tal, pero de la noción es una cosa distinta porque no está sufriendo todas estas cosas que sí se dan en el mundo. Por ejemplo, es muy distinto hacer ciencia de una silla o tratar de sacar algún tipo de conocimiento de una silla que sacar conocimiento de la noción silla. Acá más o menos lo que ella estaría diciendo es que la silla eventualmente puede desaparecer porque es de madera y se quema o se la roban o algo y ya no la tenemos, ¿no? Puede sufrir un montón de cosas y la noción no, está ahí como impoluta y podemos como acercarnos y ver cómo se relaciona con otras nociones. Y de hecho menciona que la noción de accidente aparece a lo largo del corpus y eso permite que se pueda hacer un estudio del corpus en el cual nos centremos precisamente en la noción de accidente. Y luego la siguiente diapositiva. Y entonces dice que lo primero que hay que hacer es un estudio de los sentidos del ser, las formas en las que se dice el ser, que, bueno, dentro de Aristóteles eso es un trabajo enorme, pero lo hace en un solo capítulo. Y en realidad, como no está muy interesada en hablar de todas las formas en que se entiende el ser, sino en particular, pues desarrolla una tablita que ayuda mucho, que es la siguiente. Por favor, siguiente diapositiva. Y lo que dice es que básicamente el ser se puede entender como ente por sí, ente por accidente, ente como verdadero, no ente como falso, ente según las categorías que son sustancia, cantidad, calidad, no, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión, ¿no? Y la otra es potencia y acto, que son las formas en las que se manifiestan las cosas. De aquí los que nos van a interesar para continuar con el estudio son los que son por sí y los que son por accidente. Porque dice ella que son las más básicas, que todo de lo que se puede hablar de si es por sí o si es por accidente. En cambio, por ejemplo, las que son verdadero necesitan un referente. Entonces, si nosotros decimos el hombre está sentado, no es suficiente con la oración, sino que necesitamos el referente en el mundo para saber si es cierto. Entonces, como depende de esta relación, no es la más básica y sí sería el ente por sí y el ente por accidente. La siguiente diapositiva, por favor. Y de aquí llegamos a el ejemplo por antonomasia de la filosofía aristotélica, el hombre blanco. Maravilloso. Entonces, lo que dice Amalia Quevedo es que partiendo de este ejemplo del hombre blanco, lo que podemos notar haciendo un análisis es que el hombre es una cosa por sí, porque no necesita que se le añada nada, ni se necesita añadírsela nada para ser un hombre. Tenemos un hombre y con él basta para que sea un hombre. Y luego dice, curiosamente, lo blanco tampoco necesita de un añadido para ser blanco. Se basta a sí mismo para ser blanco. Lo blanco es blanco por sí mismo. Entonces, lo que tenemos en el mundo son cosas que están ahí por sí. Me parece que todo entonces lo que existe es por sí y es necesario. El blanco no necesita nada porque necesariamente blanco ya es blanco. Ahora, lo que ella menciona es que es muy distinto hombre separado de blanco, o sea, las dos cosas por separado, que hombre blanco. Entonces dice, ¿en qué momento surge esta especie de mezcla y que nos da el hombre blanco? Que sería la siguiente diapositiva. Bueno, esto surge cuando en realidad no tenemos a hombre y blanco, sino lo que tenemos es el lenguaje que nos permite unir o conjugar el sujeto con el predicado, conjuntarlos, y entonces así es que tenemos hombre blanco. Una idea de esto o algo de lo que parte ella es que hombre es un conjunto de cosas y cuando tenemos un hombre blanco no es una cosa que esté fuera de ello, no es una entidad distinta de hombre. La entidad hombre blanco y hombre no son distintas en realidad. Entonces, lo que ella dice es que solamente existe el hombre blanco en el lenguaje. Lo que tenemos en el mundo es una sustancia a la que se le ha pegado otra cosa, pero no forman una unidad distinta de lo que es esa sustancia de origen, que sería, en este caso, hombre. Y siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, así lo que dice es que se marca una distancia entre el mundo y la proposición, que era lo que decía, en el mundo tenemos sustancias y accidentes que en realidad no están unidos, y por otro lado tenemos las proposiciones, que son sustancias que estas sí tienen accidentes, sí podemos notar que es diferente decir hombre
que decir hombre blanco, no nos estamos refiriendo a lo mismo. Pero entonces, ¿dónde queda el hombre blanco? Y cambiamos de diapositiva, por favor. Y lo que dice ella es que el hombre blanco como tal, o sea, una persona que tiene su piel, su tono de piel es blanca, ah, dice ella, bueno, de eso realmente es como muy complicado porque no hay ciencia de ese particular. Ese particular, en tanto contingente, porque ese es su tono de piel, y como no hay una unidad, no hay nada que necesariamente una a hombre y blanco, puede ser que ese hombre sea negro o sea de algún otro color, y entonces pues, termina siendo contingente y no puede haber ciencia de eso. Y ahí es donde le da la razón a Aristóteles y recordar esto de, pero sí puede haber ciencia de la noción. Entonces, regresamos a la idea o a esta oración de el hombre blanco, la proposición, y de eso sí podemos seguir especulando y seguir haciendo ciencia, no necesariamente especular, pero sí podemos seguir haciendo ciencia y hablar de cuáles son las propiedades y demás, y ahí es donde ella se centra. Cambiamos un poco de diapositiva y bueno, empieza a hablar de las causas que un poco también para retomar esto de cómo están las cosas en el mundo, lo que ella dice es que las cosas se generan por causas, hay una especie de degradación de la necesidad que habilita diferentes formas. La causa como más uh, inmanente en las cosas es por naturaleza. Por ejemplo, una flor no necesita de ninguna intervención o una planta no necesita de intervención ajena, se basta a sí misma para generar una semilla y que esta semilla termine y crezca y demás. O sea, realmente no necesita de intervención, aunque sí del entorno, pero eso es distinto. O sea, realmente no hay una intervención del hombre o una intervención de algún animal para que la planta por sí misma pueda. O también puede ser no necesariamente como todo el ciclo, sino incluso el crecimiento. Estoy pensando en un bebé, no necesita como una intervención extraña, simplemente con que se esté nutriendo. Y es un trabajo que el mismo organismo está desarrollando. Esta causa, que es por naturaleza, está en sí misma en el bebé. Luego tenemos que las cosas se pueden causar por arte, que esta ya es, que tienen su movimiento fuera, que podría ser, por ejemplo, un celular a sí mismo no se genera, no crece, necesita de alguien que genere celulares y laptops y demás. Y luego están las cosas que se generan por azar, que realmente no hay una intervención de fuera y no hay una finalidad. En el caso, por ejemplo, de la naturaleza, es claro que la finalidad del bebé sería desarrollarse y crecer y llegar a una forma adulta. En la del arte o la técnica, alguien que intentara desarrollar, no sé, una silla es porque tiene la necesidad de sentarse, ¿no? Y eso más o menos va formando cómo tendría que ser la silla. En cuanto al azar, no hay una finalidad. Y esto puede ser, por ejemplo, en los rayos. No hay una necesidad de que caiga un rayo en un lugar en específico y por eso es que caen donde se les da la gana. Salvo que haya para rayos, pero eso ya es una cosa de arte y ahí se puede notar cómo está la intervención para que caiga justo en el lugar en donde se desee. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí termina grandes rasgos como lo que refiere a Amalia Quevedo sobre el accidente y pasamos a una segunda parte que es un análisis crítico a la propuesta que hace ella. La siguiente diapositiva, por favor. Y pues podemos notar que hacer examen de los sentidos del ser, tal como lo está proponiendo ella, en realidad más que una solución, es directamente anular el problema, porque si lo accidental solo está en lo proposicional, entonces, pues no es que no se pueda hacer ciencia del accidente, sino que directamente lo que ha dicho es que no hay accidentes en el mundo. O sea, no hay entes por accidente en el mundo, porque el accidente no tiene ninguna necesidad con la sustancia. El accidente en realidad es un ente en sí mismo, como por ejemplo lo que decía el blanco. El blanco no necesita de nada externo para ser blanco, está en sí mismo blanco. Pasa a ser un accidente cuando se le considera en relación al hombre, pero en sí mismo blanco es una sustancia. Entonces, ella directamente o tal vez indirectamente lo que hace es decir, no hay ningún problema. O sea, esto de que no hay ciencia del accidental, pues es claro porque no hay accidentes, no hay entes por accidentes. Es un poco como consecuencia en realidad de su planteamiento. Y siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, el problema de esto, a mi parecer, es que ella está más bien enfocada en comprender lo que dijo Aristóteles, que claramente no es lo mismo que comprender cómo se articulan las nociones
con otras nociones que aparecen en el corpus, articular el corpus. En cuanto a lo primero, si la intención es comprender lo que dijo Aristóteles, el criterio de verdad sería el criterio de Aristóteles, lo cual es un problema porque no podemos consultar al propio Aristóteles para saber si lo que estamos diciendo es exactamente lo que él quería decir. Y en la otra, nosotros nos enfocamos en comprender cómo se articulan las nociones. En realidad, en el entendido de que el corpus es un examen del mundo, pues solamente necesitamos salir y mirar al mundo para saber si eso que estamos diciendo tiene algún sentido. No necesitamos que Aristóteles venga a confirmarnos si de hecho es así. Y siguiente diapositiva. Y entonces, bueno, esto lo voy a tunear un poco porque está muy salvaje así nada más, pero la idea es que se habilitan un montón de preguntas cuando dice que en el mundo las sustancias no hay una necesidad en que la sustancia que ha dejado de ser considerada en sí misma y ha pasado a ser un accidente se vincule con una sustancia que sí es considerada en sí misma, como en este caso hombre blanco. Entonces, si no hay una conexión real, más bien, ajá, si no hay una unidad necesaria, entonces significa que la coincidencia real, más bien, estoy tratando de hilar idea. Significa que en la coincidencia, en este caso en el hombre blanco, nada une a hombre blanco, o sea, nada une, porque aparte es una forma de describir a un ser en el mundo, pero en el mundo tenemos un hombre que tiene piel blanca, y si nada los une, o sea, nada une a la piel con un color, eso es sumamente extraño. Luego también se habilita otra pregunta, que es esta de si nada los une, ¿qué provoca que los coincidentes que coinciden en un instante hayan coincidido también en el instante previo y además lo hagan un instante después? Como si no hay esta necesidad entre el accidente y la sustancia, ¿cómo es posible que mi tono de piel se mantenga uniforme con, bueno, de alguna forma uniforme con el paso del tiempo? Es decir, no es como que en este momento mi tono de piel sea uno y en el siguiente segundo sea rojo y en el siguiente segundo sea verde, porque si nada los une, como, porque, ¿de dónde se da esta continuidad? Y luego, ¿qué certeza puede haber de que los coincidentes que percibo sean los mismos que percibe otro? Porque si no hay necesidad, entonces nos podemos ir incluso como mucho más allá, no nada más como de una percepción universal, sino la particular de cada quien. Y si no hay necesidad, entonces cada quien podría verme de una forma. O sea, ¿dónde está ese vínculo? ¿Está en la cosa o está en la percepción de quien nota esa cosa en el mundo? Y pasamos a la siguiente diapositiva. Y luego, otra de las problemáticas es, ella dice que hombre blanco como tal solo existe cuando alguien junta sujeto y predicado. Pero ¿qué pasa entonces si no hay quien haga oraciones, si no hay quien junte sujetos con predicados? Deja de existir hombre blanco, porque incluso hombre blanco en el mundo real solamente existe cuando se deja de considerar al blanco en tanto blanco y se le considera a través de hombre. Pero entonces, si ya no hay nadie que esté considerando al blanco en tanto cosa que se le pega al hombre, ya no hay entes por accidentes. Es decir, en un mundo donde no hay lenguaje, no hay ente por accidente. Y otra vez, si el problema para la ciencia en Aristóteles es esto de el accidente, porque no podemos hacer ciencia de él, parece que un poco la solución sería como todos nos callamos y de pronto pues ya no hay ningún inconveniente, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y pues también se puede preguntar si hay absoluta arbitrariedad en la conjunción. Esto en realidad es como un poco la pregunta que originó en mí todo esto, porque me daba mucha curiosidad saber por qué se decía que el tono de piel o el color de piel es accidental y que no había ninguna necesidad. Si no hay ninguna necesidad, entonces, ¿por qué no vemos hombres con manchas rojas, verdes, naranjas, azules? Si no hay ningún tipo de necesidad, ¿por qué no vemos hombres de todos los colores? Si no hay ningún tipo de necesidad, es completamente arbitrario. Volteando a ver el mundo, pues parece que no. Entonces, ahí tenemos otro problema. Y luego, siguiente diapositiva. Y por último, o bueno, ya acercándonos hacia la parte final de este análisis,
otro de los problemas, justo lo que acabo de mencionar, es volteamos al mundo y vemos que no es completamente arbitrario. Entonces, ¿qué sucede con nuestra experiencia? Porque nosotros lo que vemos son los particulares, a menos que haya alguien que cuando vea a Gabriel vea el hombre y me vea a mí y también vea al hombre y vea a, no sé, al doctor Menino, también vea, digo, no dudo que haya quien vea al doctor Menino y vea al hombre, pero idealmente nadie ve a el hombre cuando ve, o sea, no notaríamos diferencia entre uno y otro. Y lo mismo pasa con el resto de objetos, no nada más los que son por naturaleza, sino también la silla. Nadie vería la silla que estoy sentado y la silla en la que está sentado Gabriel, sino que todos veríamos la silla, ¿no? Si tal cosa fuera posible. Entonces, es un problema porque de pronto, con esta forma de articular la manera en la que entiende el accidente Amalia Quevedo, pues ya no entendemos el mundo, o sea, entendemos la proposición, pero el mundo se nos fue muy lejos. Y siguiente diapositiva. Pero hay una cosa que es todavía más importante, que ella dice, bueno, si tenemos el sujeto y el predicado, en este caso hombre, y tenemos blanco, los juntamos y tenemos hombre blanco. Pero, siguiente diapositiva, y el ser viviente, o sea, ¿dónde se genera el ser viviente? Porque claramente si juntamos sujeto y predicado, no estamos generando un ser viviente. Se nos escapó, no nada más se nos escapó el mundo, sino que se nos escapó el movimiento. Ya no hay generación, porque claramente cuando juntamos sujeto y predicado no estamos generando nada, salvo que fuéramos el Dios cristiano, pero hasta donde tenemos experiencia, ninguno ha hablado y ha generado entes, así nada más. Entonces, siguiente diapositiva. Viene la tercera parte de esta exposición, que es hablar sobre el ser viviente desde el ámbito biológico que plantea Aristóteles. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, acá, como empezar desde lo más básico, podemos distinguir que en el mundo hay seres vivientes y seres inanimados. Una de las diferencias entre estos dos es que en los seres vivientes se da el crecimiento. Podemos notar que un bebé se desarrolla y llega a una forma adulta. Lo mismo podemos ver con una semilla. Y no podemos ver que un celular, tengamos como una especie de feto de celular y va desarrollándose hasta llegar a ser un celular adulto. No tenemos eso, no tenemos experiencia tampoco de que las cosas generadas por técnica o incluso las cosas naturales que no son generadas por técnica, como por ejemplo una roca, padezcan este tipo de movimiento. Entonces, podemos decir que el ser viviente tiene este movimiento de crecimiento, que es aparte un movimiento ordenado. Es decir, nadie creería o no tenemos un caso registrado como tal de que suceda el caso de Benjamin Button. O sea, no hay bebés que crezcan con su forma de adulta y se vayan desarrollando para convertirse en su versión infantil. No sucede esto. Tampoco sucede que las plantas de pronto se empiecen a reducir y lleguen a ser una semilla y las raíces se encojan. Entonces, claramente tiene un orden. Y como decíamos, aparte del crecimiento, es un movimiento. Y este movimiento se da por la nutrición. No nada más se da como que el ser viviente crezca así nada más, sino que requiere de la nutrición, que la nutrición es esto de incorporar aquello que nos hace provecho. Nadie se alimentaría exclusivamente iba a decir drogas, pero en realidad estaba pensando en rocas. Nadie se alimentaría exclusivamente de rocas y con eso le bastaría para crecer. Hay como una concordancia y otra vez tenemos una especie de orden ahí que atiende a una finalidad del ser viviente, que en este caso, hacia grandes rasgos, es el desarrollo, la actualización de sus potencias. Ya iré un poco más allá. Y bueno, entonces podemos distinguir en el ser viviente que hay una cosa que crece, que lo podemos ver en lo material, pero también hay algo que no se corresponde precisamente con el cuerpo, que es lo que da ese orden. Y Aristóteles lo que dice es que se trata del alma. Y muy escuetamente dice que el alma es la forma específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Esto básicamente lo que dice es, los rinocerontes tienen alma de rinoceronte, los perros tienen alma de perro. No sucede que los perros de repente tengan alma de rinoceronte, aunque podamos encontrar, como hace poco salió un video de un perro que estaba haciendo como gallo. En realidad no sucede que el perro de pronto en su crecimiento desarrolle pico y desarrolle plumas y empiece a poner huevos. No sucede.
Entonces, siguiente diapositiva. Pero regresando otra vez a la pregunta que daba inicio a esta exposición, ¿cómo explicar la singularidad? Es decir, lo no necesario, lo particular, lo contingente. Entonces, hay que tener de momento claro que hemos dividido o hemos notado que en el ser viviente, que aparte esa es una distinción que nosotros estamos haciendo, ¿no? Estamos dividiendo cuerpo y alma. Y al cuerpo le estamos adjudicando las potencias, es decir, que pueda crecer, que pueda llegar a una forma, y al alma le estamos adjudicando este principio que da orden para que se lleve a cabo esa potencia, se desarrolle, se actualice y llegue el bebé a ser un adulto. Siguiente diapositiva. Y de momento lo que nos interesa son las disposiciones del alma o los movimientos a grandes rasgos que podemos encontrar en el alma, que son la nutrición, la sensibilidad y la intelección. La nutrición era esto que decía de que el ser viviente incorpora en sí algo que de origen es ajeno, pero que le sirve para su desarrollo, para el crecimiento. La sensibilidad es que los factores externos o los objetos externos interactúen con, en este caso, el ser viviente, y la intelección tiene que ver con una cosa de la mente. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí voy a pasar a un ejemplo, ya casi termino, que me parece que puede cerrar muy bien como toda la parte final de la tesis para no alargarme demasiado. Y el asunto es, la forma de mi nariz no es absolutamente azarosa. Teniendo en mente los movimientos del alma que acabo de explicar, cabe preguntar, ¿y entonces cómo puedo dar cuenta de por qué tengo la nariz que tengo? Porque hasta donde, de lo que se había dicho, había dos casos. Una, o que es completamente azarosa, es decir, puede ser de cualquier forma, o que es una cosa en la proposición y entonces, pues, quién sabe, de hecho, si tengo nariz o si algo, ¿no? Entonces, acá lo que podemos notar es que en realidad las narices en general no son completamente azarosas porque no sucede que tengamos narices de 10 metros y no sucede que no tengamos narices, de hecho se tienen que dar. De hecho, incluso si nos metemos más en las nociones aristotélicas, esto que pensábamos el cuerpo como potencia y el alma como principio ordenador, alguien que en su desarrollo al final o en algún momento no pudiera o no tuviera una nariz, en realidad no es como que no tiene nariz, sino que esa potencia de la nariz, que haya un ente distinto donde los hombres no tengan nariz. Y siguiente diapositiva. El alma como principio ordenador actualiza lo universal y lo particular. A lo que iba con esto de la nariz es que en realidad no es absolutamente azarosa. Pensarlo absolutamente azarosa implica que no hay genealogía, es decir, que no hay ningún vínculo entre mi composición y mis padres, de que pude haber nacido de muchas, con muchas otras cualidades, características. Esto claramente no es así. Notamos por la experiencia que, perdón, estaba pensando en dos ejemplos. Notamos por la experiencia que nosotros tendemos a parecernos a nuestros familiares, pero no solo eso, sino que en una visión más general, un perro cría o más bien engendra un perro. Un hombre engendra un hombre, una planta, y así no sucede que un perro engendre un rinoceronte. Entonces, con esto de que el alma es un principio ordenador que actualiza lo universal y lo particular, lo que quiero dar a entender es que no solamente está ordenando mis movimientos en tanto a lo particular, sino que lo que decía hace rato de los perros tienen alma de perro, los rinocerontes tienen alma de rinoceronte, en este caso actualiza lo que hay de universal en mí, que en este caso sería el género, hombre. Tengo que pensar en eso porque se puede prestar a otras cosas, pero sí. Y también actualiza lo particular, que en este caso lo particular es que soy descendencia de mis padres y si nos vamos un poco más al ámbito genético, pues soy la mezcla de la información genética de ellos dos.
Entonces, siguiente diapositiva. Porque esto era un poco lo que decía, si todo lo que está en mí, que es particular, es contingente, es completamente azaroso, entonces en realidad cualquiera pudo haber nacido con mis cualidades, incluso, o sea, dos personas que no tuvieran ningún tipo de características similares a las mías, como el tono de piel. Y esto, de hecho, es contrafáctico, o sea, podemos notar lo que no sucede así. La forma en la que parece que se resuelve esto, ya no hay más diapositivas, bueno, sí, pero esa la dejamos muy al final. La forma en la que se resuelve esto es que Aristóteles presenta la noción de principio, donde el principio se antecede a los cambios del particular. Es decir, el alma, como explicaba hace rato, el alma ordena lo universal y lo particular, pero esto es posible gracias a que dentro de la filosofía aristotélica o la forma en la que explica el ser viviente, hay una noción, que es esta noción del arjé o el principio, que abarca al género. Lo que quiero dar a entender con eso, oh, rayos, me estoy conflictando mucho. No, creo que sí necesito hacer una pausa. Es que siento que, bueno, como paréntesis, siento que esto me llevaría a explicarlo como 20 minutos y hasta este momento no sé cuánto tiempo va, pero siento que ya llevo mucho y no me quiero extender demasiado. Entonces, Haz bien, no sobrepienses. Termina tu punto. bueno, regresando al ejemplo de mi nariz, yo tengo en tanto cuerpo, que tiene potencias, no, otra vez, esa explicación. Hablábamos de que el ser viviente se compone de cuerpo y alma, al menos dentro de la filosofía aristotélica. Pensábamos al cuerpo, o piensa Aristóteles el cuerpo, como la potencia. Es decir, ahí están las posibilidades del ser. En este caso, en el caso concreto mío, en mí están las posibilidades de desarrollar un tipo determinado de nariz. No puedo desarrollar una nariz que no tuvieran mis padres o los padres de mis padres, ¿no? En mi árbol genealógico. Es decir, está ahí. Y por otro lado, tenemos el alma, que el alma se encarga de tomar esta información y actualizarla. Esto es posible porque el alma no solamente actualiza lo particular que hay en mí, que es esta información de mis padres, sino que actualiza también lo universal, y esto de actualizar lo universal es porque existe esta noción de principio. No, estoy enojado, no, porque no funciona así, pero, no. Pero vas bien, amiguito. Es que aquí, no, creo que sí voy a necesitar estos últimos 2 días para replanear la parte final sobre el principio. ¿Por qué Está no bien. hacemos una pausa de 10 minutos para que te despejes Sí. y así echamos coto y ya? Sí, Si sí, quieres, retomas desde donde te quedaste. esa puede ser. U otra es que empecemos a platicar de cómo nos hace ruido con cosas particulares esta tu exposición. A mí, yo. Adelante. ¿Te parece esa, Abraham? Sí, Sí, Ah, dale, Yami. cuando dijiste sobre la sustancia hombre blanco, me parecía que, no sé, es que yo lo estoy pensando como desde mi perspectiva de interseccionalidad y me ajá. parece que cuando usas el sustantivo de hombre, Sí. está como categoría de género. Lo siento, perdón, caí en la categoría de género. Pero Por eso en un momento dije que tenía que detenerme y buscar otra forma, porque sí se puede prestar a eso. ajá, justo es lo que te iba a comentar. O sea, tienes la categoría de género. Bueno, no sé si sabías, pero yo me dedico a hacer teoría de género. Entonces,
de inmediato pensé como en la interseccionalidad que mencionan sobre las maneras en las que se configura una identidad, y cuando mencionaste lo de blanco es como, no, es que de hecho eso ya te mete en otros problemas, o sea, ya estabas suponiendo como el sustantivo de hombre y luego suponiendo el de blanco, y eso me causó mucho ruido porque estabas como añadiéndole a todo un discurso cuando los juntos, porque no era lo mismo especificar hombre blanco a hombre negro o a hombre indígena o a hombre en otra condición, a hombre trans, por ejemplo, incluso, que es un discurso completamente distinto. Entonces eso es lo que me causó como mucho ruido, pero no sé, tú eres el expositor aquí, como, sí, no sé, no estamos aquí ensayando, aquí diciendo cosas que a lo mejor ni al caso, pero ¿cómo mencionarías el acontecer entre estos dos discursos? O sea, ¿cómo responderías la interseccionalidad de estos dos sustantivos y el particular de hombre con la multiplicidad en la identidad que le podrías agregar a cada sustantivo? Eso me causó mucho ruido, me causó mucho, ¿cómo decirlo? No sé, como que me prendió algo. Pues casualmente, de hecho sí, hace 2 días estaba escuchando a alguien que hablaba sobre, que estaba en un seminario de estudios de género y su tesis era sobre cómo Aristóteles es así tal cual lo dijo, un imbécil, porque para Aristóteles la noción de género está cerrada y para nosotros la noción de género está abierta. Y me quedaba pensando en que tal vez Aristóteles no estaba hablando de género de la manera en la que nosotros estamos hablando género, porque hasta donde yo entiendo, cuando acá se dice el género hombre, en realidad lo que está ¿Humano? diciendo es dentro de los seres vivientes, Ok, ajá, ok, dentro de ok, los seres ok. vivientes, el que puede inteligir, hombre, y ya, no, o sea, no tiene que ver. De hecho, tal vez, no sé si Entonces, ¿tú haga dirías que este falta hacer sustantivo la, también puede ser un acontecer en el contexto? Porque en el contexto de Aristóteles, el término hombre es un acontecer de lo humano, y en este contexto sería como el hombre acontecer del discurso de género. ¿Qué opinas? ¿Crees que este accidente que refieres sea referente de un discurso que se construya con el discurso o que tenga como es su que, cosa en sí? es que me parece que ya, al menos desde la visión de Aristóteles, todo lo que nosotros estamos considerando como lo de género, ya es lo particular. Entonces sí ya entra en lo accidental, de alguna forma. O sea, es decir, eso no lo determina en tanto hombre. Y creo que aquí valdría hacer la acotación de que hombre no se refiere a varón, sino hombre es justo esto, ser humano. O sea, abarca mujeres y varones y cualquier... ah, como- Ok. estoy pensando en que va a estar malero. También estoy pensando en cómo decirlo y no meterme en problemas con él, pero sí, eso. Sí, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, yo en mi proyecto, cité a Hobbes y Hobbes refiere lo mismo, el hombre. Entonces yo hice como un pequeño paréntesis de, yo sé que en el contexto hobbesiano, hombre se refería a lo humano, pero en este contexto voy a referirme a todas las formas en las que se permiten ejercer una identidad, lo supuesto como masculino, lo supuesto como femenino y lo que no se supone dentro de este binarismo de género. No sé si sea pertinente que a lo mejor tú, para que no te metas en rollos, hagas algo así. ¿Tú qué opinas? ¿O crees que tienes que apegarte al discurso aristotélico para respetar el accidente que está como enunciando? No, porque justo esto, cómo se da lo de la identidad, tiene que ver con el particular. Y ya el particular es completamente, al menos dentro de la noción aristotélica, es completamente accidental. ¿No? O sea, no accidental en el sentido de que podría ser o no ser, sino, ¿cómo decirlo? No en un sentido azaroso, sino más bien en un sentido de que no porque yo sea de una forma, el resto de los hombres tenga que ser así. Eso es lo que me refiero. Igual, no porque, pues de hecho, para regresar al ejemplo de la nariz,
sea, mi nariz es azarosa, eso significa que no porque yo tenga la nariz de una forma, el resto de los hombres tenga que tener la nariz exactamente igual, ¿no? Y tampoco significa que es absolutamente azarosa, como lo que decía, de que pueda tener una nariz de 10 metros. Entonces la identidad se juega ahí en lo particular. Y de hecho, según yo, Aristóteles no llegaría como tan lejos. Está muy, muy retirado de eso, está hablando de nociones muy universales. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. No te quieres meter como... Sí, o sea, entiendo completamente la definición aristotélica del sustantivo y de hombre, claro. De hecho, como del siglo, me parece, 18 hacia atrás, todo es como término hombre, 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 como sinónimo de lo humano, ¿no? Eso es como ya, incuestionable. Y no sé, a mí se me ocurre preguntarte, ¿de dónde surgió esta inquietud por tu proyecto? Pues en realidad surgió porque me daba mucha curiosidad notar las orugas que cambian su forma a mariposa. Me preguntaba entonces cuál es la sustancia verdadera. O sea, ¿qué hay en el mundo? ¿Orugas o mariposas? O sea, la oruga es una mariposa que aún no llega, o la mariposa es, ¿qué? ¿No? Entonces, de ahí empecé a preguntarme qué se supone que es lo accidental. Y pues me dijeron que la mariposa era una cosa accidental. Y dije, pues, no entiendo qué es accidente. En sí, no, es que el color es accidental, la forma, el tamaño es accidental. Dice, pero es que no es accidental completamente azaroso. Y el ejemplo que yo siempre daba es que no hay vacas de todos los colores, ni están pintas de todos los colores, o sea, hay una regularidad. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo accidental? O sea, claramente tiene que haber algo que contenga lo accidental. Y de hecho, sí, a eso le llama la noción de principio. O sea, es como algo que contiene, que evita que las cosas sean absolutamente azarosas. Pero el hecho de que las contenga no significa que eso que está dentro se dé por necesidad, sino que habilita una especie de juego interno. De hecho, en biología, y aquí me pueden decir si me estoy equivocando, pero yo tengo entendido, por lo que leí, que los espermas no todos tienen la misma información genética y al mismo los óvulos. Entonces, de hecho, cuando se da la fecundación, hay esta combinación de información y no toda esa información se expresa. Me parece que la información que está ahí en el embrión se le denomina genotipo y a la manifestación de los rasgos que sí se llegan a actualizar son el fenotipo. Es decir, yo tengo en mi información genética la información de la nariz de mi padre y de mi madre y de otros familiares, pero solamente se llega a expresar una cierta parte de esa información que es el fenotipo y es lo que se actualiza. Y en eso, ¿qué es lo que se actualiza y qué no? Es donde aparece la noción de azar y donde está lo accidental. Pero no porque sea accidental significa que puede ser, lo que decía, una nariz de 10 metros, sino que hay algo que lo contiene y eso que lo contiene es el principio. Y en este caso, en tanto yo, mi principio sería que tengo alma de hombre. En el caso, por ejemplo, de los perros, pues podríamos notar, no sé, por ejemplo, las razas. Hay un principio que tiene que ver con la raza de ese perro y que sí es cierto, sus características particulares de un perro en específico son azaros, son, sí, hasta cierto punto azarosas, pero justo eso, hasta cierto punto, porque hay una información de sus progenitores que delimita lo particular y solamente se habilita una actualización determinada. Eso era. Tiene Paula pregunta. Adelante. Ay, más que una pregunta, tengo un comentario. Ay, nunca creí que iba a terminar diciendo eso. Perdón. Pues solo para como reafirmar esa parte de la parte biológica, porque eso sí le sé. A mí me gusta más usar este ejemplo donde puedes imaginarte como que una pared llena, o sea, imagínate una pared llena de botones, ¿no? Un montón de botones, y que si los aprietas es como, este niño
por decir un ejemplo, va a salir con los ojos de esta forma, este color, dependiendo de qué botones aprietes. Ahora, si nos vamos desde lo más general, ¿no? Lo que está ahorita está en discusión. Supongamos que independientemente de si quieres tener un ser humano, o sea, biológicamente hablando, si quieres ir por la rama de que quieres tener un cordado, o sea, una persona con vértebra, ¿no? Que ya está como que limitando lo que es la especie humana. Todavía no lo estamos delimitando completamente, pero tienes toda la pared llena y conforme vayas apretando, vas a estar como que cerrando qué botones puedes apretar, ¿no? Porque si aprietas que va a tener este ser vivo una columna vertebral, ya estás bloqueando automáticamente los demás botones para que tenga, por ejemplo, pues el simple hecho de que ya no tenga huesos. O sea, sí o sí va a tener huesos. Ahora, en el caso particular, ya para tocar la parte de los espermas y los óvulos, como tal, todos los espermas de un ser, de un solo ser, son genéticamente idénticos, ¿no? Pero a la hora de juntarse con un óvulo, ovocito, es aquí donde entra esta parte de las teorías acerca de la embriología, que es qué tan al azar es que se expresen unos u otros, porque hay unos, desde el simple hecho de que ya puedes obtener un ser humano, es como, ok, ya puede tener ojos de X colores, pero si en su código genético es como, pero le metieron más potencia a los colores cafés, es como, ok, ese botón se va a apretar. No, creo que termino enredando más yo, pero esta parte sobre cosas que están en potencia, se habla mucho en embriología y va más agregado esa parte de la genética, ¿no? De que teniendo en cuenta toda la parte de tienes un árbol genealógico detrás, que creo que es algo que puede tenerse en cuenta. Ahora, es muy importante diferenciar estos términos de fenotipo y genotipo. ¿Por qué? Porque en genotipo, como ya dije, es todo con genotipo únicamente hay que quedarnos con la parte del código genético que uno no puede ver, pero sabe que está. Sabes que tú tienes neuronas, sabes que tú tienes sistema linfoide, por ejemplo, que tienes hormonas, pero tú no las estás viendo. ¿Qué cosas sí estás viendo? Lo fenotípico. Si estás viendo que si, por ejemplo, te infectas, te vas a enfermar, ¿no? Si estás viendo, pues que existe esto del climaterio, ¿no? De que llegas a una cierta edad y dejas de producir hormonas y llegas a tener cambios, donde te pones insoportables, dicen por ahí. Ahora eso que tiene que ver con todo esto, porque igual ya me estoy perdiendo. Es eso, considerar que hay cosas, que la genética, que sabe que están ahí, pero no están siendo expresadas, pero que sí están delimitadas. Todo esto en base a un tanto la filogenética y otro tanto a la evolución. Pero creo que no estamos hablando de evolución, así que ya lo voy a dejar aquí, ya me voy a callar. Yo no entendí, Gaby, por eso estudio humanidades. Más o menos entiendo tu comentario. Bueno, lo vinculé con el proyecto que está desarrollando ahorita nuestro Amix. Y podría decirse que, no sé, porque te digo, yo soy humanista. Entonces, podría decirse con el ejemplo, bueno, con el comentario que nos hizo esta Paula, que estás cortando de tajo incluso desde la embriología como la manera de potencializar un azar, ¿no? ¿No crees que hay como un limitante? No es lo mismo que
juntes genotipos de lo humano a los otros como de cualquier otro tipo del reino animal? ¿No crees que hay como, no sé, es que a mí me gusta mucho verlo desde la materialidad, entonces creo que desde la materialidad pues ya no hay como un azar, ¿no? Incluso creo que ahí ya no funcionaría tu ejemplo de la nariz de 10 metros, porque ¿qué tipo de humano podría tener entre sus genotipos o entre su carga genética una nariz de 10 metros? Es como físicamente imposible para cualquier persona. Es como desde la materialidad, no cabría algo tal como 10 metros de nariz dentro de un vientre, o no, no lo sé. ¿Qué te parece ese contraejemplo del azar que tú mencionas, de que todo puede ser un accidente azaroso? Porque por lo que nos especifica Mari Paula, creo que desde ahí como que ya hay una manera, incluso en su pared de botones, es como, pues esta pared de botones es para crear un humanito y esta otra pared de botones es para crear un perrito. Creo que desde ahí ya no hay como tanto azar, ¿no? No es como si las dos paredes de botones estuvieran juntos. Pero estoy divagando. No, pero justo hacia allá es hacia donde voy, porque en la noción que articula Amalia Quevedo es que no hay ningún tipo de necesidad. O sea, ellos lo que dice es absoluto azar, no hay nada que vincule el accidente, en este caso la dimensión de la nariz con la nariz. Y yo digo, pues sí, sí lo hay, porque no hay narices de 10 metros, ¿no? ¿Y de dónde sale eso? Pues sale Perfecto, y del es que eso no material lo genético. mencionaste en tu exposición. Ah, Porque mencionaste como a la autora, pero fue como, bueno, ¿y ella qué? Apareció como 30 segundos, pero no se vio su participación, ¿no? Es como Atman en la película de pero Los Vengadores. sí intentaba decirlo cuando decía esto de que, de las preguntas, de según ella, si no hay Ah, ok, tipo de ok, necesidad, ok, entonces, ok. ¿qué es lo que articula que en este momento yo tenga este tono de piel y el siguiente segundo tenga un tono de piel semejante? No ha cambiado mucho y que haya este tipo de continuidad. Si no hay nada que los vincule, pues entonces podría estar cambiando de piel como todo el tiempo, ¿no? De tono o incluso de tamaño, o sea, todo lo que es particular, todo lo que determina el particular, el tamaño, la forma. O sea, en tanto hombre, pues tengo 5 dedos en la mano. No podría decir que accidentalmente tengo 5 dedos, pero sí podría decir que el tamaño, lo largo. No, si no hay nada que vincule lo accidental con lo necesario, entonces podría tener dedos que me estuvieran creciendo y reduciendo todo el tiempo, no cambiando de color, algo así. Entonces acá la idea es que lo accidental no es absolutamente azaroso, sino que sí está determinado, y eso que lo determina es justo la materialidad, que la materialidad en el caso de Aristóteles pues es la potencia. Y en un caso concreto, que me estaba tomando a mí como ejemplo, pues yo soy las posibilidades de mi árbol Materialidad. genealógico. Ajá. Sí, que está concretado ahí en mi material genético, pero está habilitado por mis familiares, ¿no? Mis antecesores. Entonces, no es absoluto azar, no hay Pero absoluto ellos azar. también Donde serían sí, como el accidente, ¿no? Porque ellos también están apegados a su uh-huh, materialidad. donde sí surge el accidente es justo en donde qué es lo que sí se actualiza y qué es lo que no. Mm. Incluso en cuanto al desarrollo, porque no se da el desarrollo por necesidad. O sea, sí hay un orden, pero no es como, por ejemplo, esto que podemos notar que no todos los niños crecen al mismo tiempo. No hay niños que crecen a una edad y otros que crecen 1 o 2 años después. Algo así. Ya habla Gaby. Como que veo que con muchas ganas de hablar a Gaby. Sí, es que creo que lo que podemos hacer, y ya nos dirá Abraham si se logra o no, es conciliar esto de una forma más aristotélica, que va a ser el sínodo que va a enfrentar Sí, sí, Abraham. es cierto. Sí, tienes razón. Somos Pero lo que es cierto es que estos problemas son cosas que se le diría a su tesis. De hecho, la primera pregunta, tal vez esta es pregunta de examen, es muy bonito el corpus aristotélico, pero ¿qué le dice o de qué forma está vigente para la ciencia y para el humanismo contemporáneos? claro.
Esa es una pregunta de examen, que es así como tú dices, ah, no, bueno, pues sí tiene sus virtudes, sí tiene sus limitantes y desarrollas, bla, 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 y está chido por esto, pero se queda corto en tal otro. Esa pregunta, si quieres, ahorita la contestas, si no quieres, no, pero esa es de cajón. Vela formulando. Esa es de Ajá. cajón. Esa es incluso de la gente que no leyó la tesis y Sí. te la avienta, ¿no? Por Este, uno. en una de esas ya quemé mi pregunta, pero bueno, pues ahí está, por si no lo habías pensado, esa puede venir. Ah, yo te Pero, la soplé, Gaby. Ah. pero dos, este es un comentario, tal vez es una sugerencia más bien. El ejemplo de la nariz de 10 metros, entiendo por qué parece que funciona, pero No sea Nemo. la, la, la humanidad, bueno, tenemos ejemplos de muchas cosas que no esperábamos y en una de esas puedes tener un sinodal o alguien en el público viene allí que te diga, no, yo sí conocí a Hay una un persona caso de una registrado. nariz de 10 metros y lo que estás diciendo está mal. Y es como, bueno, sale, sí conociste una persona con una nariz de 10 metros. Ok, entonces tienes que irte a algo que de hecho es imposible, porque si estoy en lo correcto, María Paula me dirá si estoy en lo correcto, los tejidos de los seres vivos son de carbono, hidrógeno y oxígeno mayormente, y así se componen mayormente de agua, prótidos y lípidos, ¿no? Eso es más o menos de lo que están hechos los seres vivos. Entonces, algo que sí sería raro sería que tuvieses una persona que estuviese embarazada y que de pronto la cría se estuviera gestando y entre sus compuestos tuviera radio. Sería anómalo que entre las cosas que lo componen tuviera radio, que A fuera lo un... mejor hay un capítulo de House que lo explica. A lo mejor hay un capítulo de House que lo explica, pero cuando voy que es a donde voy con la pregunta, eh, eso sí sería anómalo a diferencia del tema de la nariz de 10 metros, porque tal vez la nariz de 10 metros pues puede presentarse como una anomalía, una variación, una cosa por el estilo, pero que ¿No haya sé? un compuesto que ¿Metros? no, que haya escucha esta parte, Yamini, que haya un elemento, en este caso de la tabla periódica, que tú o que quien sea como mamá no puede gestar y crear poner en su cría, eso sí es imposible, según me parece, porque no solamente estaría violentando las leyes de la biología, o sea, Pero estaría los X-Men lo hacen todo el tiempo. los X-Men, neta. Ah, Ok, entonces en los X-Men, pero bueno, estamos hablando de aristotélicos y de gente así. Para los de rayos a lo ok. mejor existe el radio, entonces, no. El tema es, un ser vivo no puede tener una sustancia que no está dentro de la naturaleza de sus progenitores, por ejemplo. Eso iba con este. De pronto sí puede tener por alguna razón una nariz de 10 metros, pero no puede generar una sustancia que no es parte esencial de su ser. Esa es, no sé, te la dejo ahí a ver si te También sabe o no. no sé si haya un problema con esto. No quise hablar de ello porque siento que lo mismo es meternos en cosas que no vienen quizás al caso. No, tú Pero dilo todo, Amis. bueno, pero al menos a mí algo que me dejaron muy claro en mi primer año ahorita de la carrera es para todo proceso morfológico existe una regulación, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de la nariz, eh, así como hay un montón de cosas, moléculas, cosas trágicas, genes que están expresando el cómo armar al niño, hay siempre alguien que está como el capataz, ¿no? Checando que todo esté bien, que haya una constante regulación, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay una regulación, prácticamente la vida es imposible, ¿no? Porque vas a dar a los apuros tumores, por ser muy dramática. Eh, Ahora, sobre esto de los elementos, pues sí, prácticamente es muy, vamos, siempre, como dicen, ¿no? Existe el loquito que dice, ah, sí, pero yo ya registré un caso donde resulta que la señora trabajaba, no sé, cerca de radiación y por eso, que es incompatible con la vida. Pero sí, prácticamente es probable eso y no sé, se me ocurre otro ejemplo, pero a lo mejor es muy específico. No, son muy buenos los ejemplos que nos estás dando. La verdad, yo no sabía eso de la normalización y creo que es conveniente ponerlo en la mesa de discusión porque, ay, disculpen mis sonidos de pobreza, espérenme tantito. ¿Se escucha?
Se escuchaba un burro. Ya, no, están pasando vendiendo algo. Sí, creo que son muy pertinentes sus comentarios, Paula, porque como mencionas, hay algo que siempre está regulando lo humano, lo morfológico, ¿cómo lo dirías? Lo mencionó como lo morfológico, ¿no? Entonces, en ese sentido podría incluso asegurarse que no hay como un accidente, o sea, es la cosa en sí, lo morfológico, lo que va como buscando la manera en la que se constituye constantemente. Entonces eso es que volvemos a lo mismo, es como muy aristotélico el sínodo del compañero, pero son muy bonitos estos contraejemplos que salen porque así te ponen a pensar mucho en lo que tienes que ponerte a estudiar o en las problemáticas que surgen de tu proyecto. Y me parece muy interesante que entonces, a partir de la constitución material de la corporalidad, incluso haya algo que lo regule, que no permita como los accidentes, lo azaroso, como que incluso lo azaroso sea parte de lo que se va a constituir como la cosa en sí. Y esa cosa en sí que ya está constituida a partir de lo azaroso, puede incluso ser más azaroso y todavía desde ese nivel se constituya como cosa en sí nuevamente. Entonces, esa mutabilidad me parece sumamente interesante. Es que, por ejemplo, como me parece que queda dentro de la explicación aristotélica, incluso aunque haya algo que regule ese movimiento o ese proceso de regulación es necesario, sí, porque de hecho, en tanto, no sé, en tanto especie, se daría siempre en cada uno de los particulares de la misma forma, pero aquello que se actualiza ya no es necesario. Es decir, el proceso sí lo es, pero aquello que se actualiza no. Un caso concreto, o sea, mm, más bien pensando como en los individuos, todos nos desarrollamos Porque de la no es misma forma, pero necesario. no todos desarrollamos la misma nariz, no todos desarrollamos los mismos ojos, no todos desarrollamos el mismo tono de piel, porque eso depende del material genético y ahí es donde está como el azar. No solo, o sea, el azar tiene que ver con el material, en este caso, con el material genético, pero también tiene que ver con qué es lo que sí se actualiza y qué no. El proceso va a ser el mismo, pero qué es lo que sí se va a actualizar y qué no, no está determinado. Es decir, no siempre resulta que los niños tienen los rasgos de la madre, ¿no? Que, o que las niñas se parezcan a los padres. No siempre es el caso. O sea, se puede actualizar uno, se puede actualizar otro, aunque el proceso de desarrollo siempre es el mismo. Va, entonces yo quería que contestaras eso, entonces vino súper bien. Creo que aterrizas bien, o más bien, ¿verdad? Das bien la cara por todas estas problemáticas que no son tan aristotélicas. Pero entonces vienen las dos preguntas en formato sí aristotélico, bueno, tan aristotélico como lo puedo hacer. Y luego te voy a preguntar los ejemplos. Es decir, primero te voy a dejar que contestes, es como una trampa, y luego van a venir los ataques. Entonces son dos preguntas. ¿Dirías tú que es posible entonces en los seres vivos la modificación genética? Uno. Y dos, ¿es posible entonces que existan seres vivos que se comporten contra natura? Hasta dije contra natura, ¿eh? ¿Vieron? Me dio un poquito de cringe, pero ok. También. ¿Es posible la modificación genética? Sí. O sea, porque en realidad de todo lo que se está hablando, o al menos de todo lo que yo pretendía hablar, tiene que ver con los movimientos que se dan por naturaleza. Entonces, si llegara un día el caso en el que podemos decir, pues yo quiero que mi hijo tenga mi tono de piel, ¿no? Y quiero que no tenga el tono de piel de mi mamá, y entonces habilitamos, acá estoy siendo como muy general, ya no tengo un conocimiento específico de eso, pero estoy hablando de una suposición. Podemos habilitar que el bebé, cuando se dé la fecundación, se desarrolle un tono específico de piel, no necesariamente el que yo tenga, sino llegáramos a tal nivel de técnica que podríamos decir, pues yo quiero un hijo
verde, entonces habilitamos la posibilidad, o sea, pero eso ya tiene que ver con la técnica, ya no tiene que ver con lo natural, ya no hay ya hay una intervención ajena, que era lo que decía hace rato de las cosas que son por naturaleza, tienen en sí mismo el principio de movimiento, y aparte también no solamente es el movimiento, sino que, o sea, el movimiento se da de algo, en algo y hacia algo. En este caso, se da de algo, del material genético, en algo que se da en el cuerpo, y hacia algo, es decir, hacia el desarrollo. Ya cuando se interviene en eso, pues ya no podemos pensar que es un movimiento natural. Y luego la otra pregunta, de que se comporten contra natura, es que es una pregunta muy abierta, porque también es como, ¿qué significa contra natura? Porque, por ejemplo, contra natura, de alguna forma, es que encontrar, por ejemplo, Aristóteles sí piensa que el lugar tiene que ver con la naturaleza del lugar en el que se encuentran los seres vivos, tiene que ver con la naturaleza de estos, ¿no? Pensando en que al hombre, por naturaleza, le correspondería andar sobre el suelo, pero no estaría volando, no estaría flotando. Entonces, la pregunta se puede ir así como al absurdo de se comporten contra natura, pues parece sumamente difícil que de repente los hombres empiecen a volar nada más así. Porque aparte también es una propiedad de los cuerpos que pesan, son más densos. También en la explicación aristotélica estamos más compuestos de tierra que de aire, y por eso también tendemos hacia la tierra que hacia el aire, hacia abajo que hacia arriba. Pero sin ser tan exagerados, sin llevar la pregunta hasta ese punto, se comporten contra natura. Es que si se desarrollan, o sea, si nada más pueden tener un comportamiento de acuerdo a sus posibilidades, entonces no hay contra natura. Son manifestación de sus posibilidades. Me gusta mucho cómo manejas el tema, ¿eh? Creo que lo tienes súper bien manejado, pero a mí me gustaría hacerte como una pregunta súper atrevida. ¿Crees que es pertinente conservar los discursos aristotélicos para las humanidades o ser como Marie Kondo y es como, pues muchas gracias por lo que nos diste, ya la chingada? ¿Qué opinas? ¿Es pertinente? ¿O es como, pues muchas gracias por los que nos dio, señor, pero pues ya, lo que dio se tuvo que dar? Bye bye. ¿Qué opinas? ¿Qué responderías a eso? Que también depende del enfoque, porque, por ejemplo, el trabajo que realizo no nada más es como estoy exponiendo un tema, sino también creo que va manifiesto mi manera de entender la misma filosofía. Y eso no salió de la nada, sino salió de entender un poco cómo lo está haciendo Aristóteles. Aristóteles no está diciendo, voy a encontrar qué está diciendo Platón. O sea, Aristóteles dice, voy a salir a ver el mundo y a armar un discurso sobre eso. Independiente de si el mundo es como está diciendo Aristóteles, él está diciendo, hay que poner la mirada en la experiencia, hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, pues a mí me parece que de alguna forma se puede rescatar a Aristóteles, más allá de si uno está de acuerdo con sus afirmaciones, como esta afirmación en donde dice que las mujeres son varones incompletos, ¿no? O sea, dudo mucho, bueno, no, sí hay quien lo rescatarían por eso, pues, pero Sí, si no, nos yo también opino reducimos a eso, exactamente lo mismo. Aunque me dedico a hacer cosas sobre género y sobre discurso, creo que es pertinente como retomar lo que nos sirve de cada autor, no desechar, por ejemplo, los discursos aristotélicos, los hobbesianos, los de Rousseau, no sé, a mí como que sí me agrada retomar lo, no diría lo bueno, pero me gustaría retomar, bueno, que no se deje de retomar la aportación filosófica de cada autor, porque precisamente como dices, Aristóteles no solamente mencionó que una mujer es un hombre incompleto, o sea, pues sí, no podemos juzgarlo a partir de este discurso, porque el discurso aristotélico era completamente distinto, pero me encanta eso que rescata sobre que tenemos que analizar la materialidad, y eso es lo que siempre se tiene que hacer, analizar la materialidad incluso en la intersubjetividad de los individuos para hacer un análisis más completo de lo que tenemos. que incluso, al menos en Aristóteles, es como, ok, la materialidad, pero pues al menos la forma en la que la academia ha desarrollado esta narrativa aristotélica es como la materialidad es la primera etapa, ¿no? Después hay que ir, después de que uno termina de leer la física, hay que ir a leer la metafísica, una cosa así.
A ver, y una última. Otra vez, desde el corpus aristotélicos que estás trabajando, lo que dices es, no hay cosas que en realidad lleven a acto algo que no estaba en su potencia. Y entonces, si hubiese cosas anómalas, perdón, como el perro que come cereal o como la cabra que se columpia, entonces dirías, bueno, ahí sí hay cosas que son contra natura, parece. Pero habemos entidades que a lo mejor eran o son difíciles de concebir para la gente que suscribe el corpus aristotélico u otras ondas parecidas. No sé si sabes cómo funciona, por ejemplo, el reemplazo de hormonas, y ya sea que lo sepas o no, cómo se explicaría aristotélicamente con todo lo que has dicho. Es que eso, o sea, la intervención en el cuerpo no va a generar algo que no sea posible en el cuerpo, de alguna manera. Pero también hay que, al menos desde el discurso aristotélico, habría que destacar que la intervención ya no es una cosa que esté ahí por naturaleza. La intervención por hormonas, las hormonas no es una cosa que está generando el cuerpo. Entonces es técnica, pero aquello que desarrollan no es una cosa que no sea posible en el cuerpo en el cual se está interviniendo. Entonces al final es intervenir para generar la actualización de otras potencias que están ahí, o sea, no se está yendo fuera de las posibilidades del ser. Ajá, súper, me encantó. O sea, me imaginaba que ibas a contestar algo así, pero no que fuera tan elegante. Me encantó. A mí también me gustó mucho. Creo que rescatas muy bien lo que se tiene que rescatar del discurso aristotélico y pues conservas lo mejor y me agrada mucho cómo manejas el tema. Ujú. Yo creo Sí, que no tienes que preocuparte por tu examen, ¿eh? yo tampoco. Mm. Si quieres nada más, creo que vi muy bien tu presentación. O sea, tienes mucha tranquilidad, te sabes esto Yo de le la quitaría cámara. los memes, la verdad, pero pues es como tú te Sí, sientas nada como más lo hice por hoy. de mamada. Sí, Yo no se lo los puedo hacer dejaría, porque pero yo es doy que malos consejos. Yo también los dejé. Yo los dejaría, pero bueno, como tú te sientas cómodo, Son pésimos dando consejos. De mi examen profesional depende de mi entrada al posgrado. lo vas a hacer bien. Ah. Tal vez solamente eso, el cierre, otra vez, no sobrepienses. Lo tienes todo perfectamente claro. Ten confianza. Ujú. Incluso si de donde terminabas hubieras puesto una diapositiva de esas que dicen fin, o te dijeran, no, ya expusiste mucho tiempo, ya termina, Ahora el examen. Ujú. tienes perfectamente la capacidad de bajar la cortina y decir, mira, pues las conclusiones son esta y esta y esta y se acabó. O sea, tan es así que todas estas preguntas deliberadamente incómodas que te hemos hecho, las contestas muy bien. Entonces, Ujú. no te Y no preocupes te por eso. desvías del autor ni nada, no estás como divagando. No, Lo haces a partir de el trabajo de Aristóteles muy bien. Ujú. Me gusta mucho. eso. que también tengo que confesar que la última parte, última ¿Lo parte, inventaste? no lo inventé, pero No sale en pues la sí tele. lo trabajé así como 10 minutos, pues, o sea, sí, es como la cosa que voy a estar estudiando estos días, porque de hecho, por eso ni siquiera tiene como un fin tal cual las diapositivas, nada más había una diapositiva que faltaba, que era la diferencia, y por cierto, lo mencionaba, que la diferencia en lo que está diciendo Amalia Quevedo es que los seres así acontecen. Es decir, no hay ninguna necesidad, solo son, ¿no? En cambio, pensar que el accidente no es absolutamente azaroso, sino que está contenido por las posibilidades de ese ser particular, entonces sus accidentes inhieren en él. Hay una cosa que es inherida, o sea, yo no podría tener, voy a cambiar el ejemplo de la nariz, voy a pensar en otras cosas de aquí a ese día, pero yo no podría tener un tono de piel que no se hubiera manifestado antes en mi familia. Y eso es por decirlo de una forma, porque en realidad yo no podría tener un tono de piel que no se hubiera manifestado antes en un ser vivo que fuera de una forma regular, porque incluso hace rato que se mencionaba contra natura, Aristóteles sí reconoce que le llama monstruo a los casos que son inusuales, ¿no? Luego también hay como toda una connotación literaria sobre los monstruos, pero acá a lo que es como muy reducido es inusual, no sucede.
que puede ser el caso de las víboras que nacen con 2 cabezas, o sea, no se da por regularidad. No Pero es pensaría que como es un dices, súper- ¿no? O sea, si no se pudiera dar en la corporalidad, sería contra natura, pero tal es el caso que se puede dar en la corporalidad, que es permisible, que el contraejemplo de la monstruosidad queda deshecho completamente, o sea, ya no sería como, ¿cómo lo mencionaste hace un ratito? Tú dijiste algo más bonito. Lo de la construcción narrativa, No, la cuando literatura, sí. dijiste lo de las hormonas y que si se podía dar en el cuerpo, o sea, si se podía pensar en el Que no cuerpo. sea actualizada Ajá, nada, que no estuviera ya ahí en potencia. exacto, sí, 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 y eso incluso pasaría con la serpiente de 2 cabezas, si no se pudiera dar en el cuerpo, pero tal es el caso que se da, o sea, que está el contraejemplo de que se está dando en la corporalidad de, ¿qué dijiste? ¿Una víbora, una serpiente? Ah, no sé, ese reptil. Sí, y que la explicación sencilla es lo que nos decía María Paula, que lo que normalmente regula, no reguló y ya, pero no pasó ninguna otra cosa mágica. Ujú. De hecho, tan así reguló que pues, creció cabeza, pues, ¿no? De más, pero creció cabeza. Sí, 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 claro. Bueno, de más, ¿no? De más, sí. Fuera de lo que acotamos como Fuera de lo que normal. se acostumbra, más o menos. Ajá. Súper, yo la veo muy bien. Estoy contenta. Bueno, muy bien. Creo que lo vas a hacer muy bien. Va a estar muy padre. Es- También las diapositivas las voy a tunear. No las voy a dejar nada más así porque... Sí. Decide, sí, otra vez de la extensión, yo creo que pues haz la que te sientas cómodo. Así lo hiciste como en 15 minutos. Estuvo bien. A mí me parece bien. Incluso si lo extendieras a 20 estaría bien. Yo no le veo problema. Y ya, eso, mucha confianza. Estás exponiendo con mucha claridad. Muy bien, lo vas a hacer perfecto. Sí, yo también pienso que lo vas a hacer muy bien. Ujú. ¿Alguien tiene algo que agregar para que termine de grabar? Si no. No, Entonces, termina de grabar para que digamos cosas que no deben estar en la grabación. yo no sabía eso.